financiera del país previo al COVID-19 ya era una situación bastante crítica, ¿no? Donde los ingresos que tenía el Estado no alcanzaban para poder cubrir toda la deuda. De hecho, cuando se aprobó el presupuesto para el año 2020, se le aprobaron al gobierno colocar 645 millones de dólares en bonos que iba a permitir financiar el presupuesto. Es decir, ya para eso ya se habían aprobado ese monto. Con la crisis, evidentemente, esto se vuelve a remarcar de que los ingresos no alcanzan, y entonces viene el gobierno y llegó en un primer momento a solicitar 2,000 millones de dólares que le fueron aprobados. Ahora, ya el martes por la madrugada, le aprobaron 1,000 millones de dólares adicionales. ¿Esto qué significa? Que de acuerdo a nuestras estimaciones en el ICEFI, al finalizar el año, El Salvador puede cerrar con una deuda del 90% del Producto Interno Bruto. Es decir, que por cada 100 dólares que vayamos a producir, 90 dólares ya los vamos a deber. Eso para que lo entendamos así, las personas comunes y corrientes. Yo si gano $1,000, 900 ya los debo. Entonces, para vivir solo me quedan 100. ¿Verdad? Exactamente, es así. Los organismos multilaterales recomiendan para países como El Salvador que el porcentaje de la deuda respecto a lo que producen sea del 40%. Nosotros estaríamos sumamente por encima de ello. Más del doble, ¿verdad? Sí, es muy importante señalar que lo que se ha hecho ahorita desde la Asamblea Legislativa es la autorización para que el Ejecutivo empiece a negociar la deuda, pero esto no significa necesariamente que la vaya a obtener. Por ejemplo, de los 2,000 millones que le fueron aprobados hasta este momento de desembolso, solo se tienen 389 millones que dio el Fondo Monetario Internacional y 20 millones de un préstamo del Banco Mundial. El resto se sigue negociando. Es muy posible que el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, vaya a otorgar unos 500 millones, el Banco Centroamericano también pueda otorgar otra cantidad, pero incluso conseguir esos 2,000 millones no iba a ser fácil. Si a esto le sumamos que se van a necesitar 1,000 millones más que ya fueron aprobados, significa que El Salvador tendría que salir a colocar bonos a los mercados internacionales. ¿Cuáles son los detalles ahorita si sale El Salvador a colocar los bonos a los mercados internacionales? Bueno, que su perfil de riesgo ha aumentado. Esto básicamente es que los inversionistas ven y dicen, bueno, El Salvador, quiero ver cuánto llegaría a deber. Híjole, va a llegar a deber 90 dólares por cada 100 que produzcan. Hay alto riesgo de que no me vaya a pagar, ¿no? Entonces, cómo me va a pagar, ¿verdad? Exacto. Si a esto se suma el hecho de que se dice, bueno, ¿y cuál es el plan que tiene El Salvador? Es que no tiene un plan de gobierno y tampoco tiene un plan anticrisis. Esto hace que el riesgo se aumente más. En ese punto, una cosita nada más, Ricardo. Entonces, primero que ya estamos a una deuda de 90%. Y segundo es, El Salvador no ha aclarado cómo va a invertir toda esa deuda que está adquiriendo de manera que pueda generar los fondos para pagar la misma deuda. Es así, ¿no? O sea, no se tiene un plan claro de cómo se va a activar todo ese dinero en la economía de manera que produzca el dinero necesario para pagar la deuda. Tú lo has explicado perfectamente. Es así, y eso es lo que analizan los inversionistas. Pero si a esto le sumamos un componente que muchas veces pareciera que no tiene nada que ver, y es, por ejemplo, la declaración en su momento del presidente de decir que no iba a respetar la resolución de la Sala de lo Constitucional, eso también pone nerviosos a los inversionistas, porque si dice, bueno, si el presidente está diciendo que no va a respetar una resolución del máximo tribunal, que es la Sala de lo Constitucional, también puede entonces decir que en algún momento no nos va a pagar, ¿verdad? Entonces, eso también aumenta el riesgo. Entonces, o sea, ¿qué es lo que pasa? Altos niveles de deuda, no tiene plan y no hay estado, o sea, no hay respeto al Estado de Derecho y separación de poderes. Exactamente. Entonces viene y dicen, no, realmente invertir aquí es muy riesgoso. Entonces se dan dos escenarios. Uno en el cual dice, vaya, está bien, le voy a prestar dinero,
pero para asegurarme que voy a minimizar el riesgo, la tasa de interés que usted me va a pagar va a ser una tasa de interés muy alta, que estamos hablando de una tasa de interés de 2 dígitos. Yo diría que si bien nos va, estaríamos hablando de una tasa de interés entre el 11 y el 13%, pero también se pueden entrar a lo que se conoce como fondos buitres, que ahí la tasa de interés por lo menos puede ser del 17%. Dios guarde. Hasta su nombre lo dice, ¿verdad? Fondo buitre. Si se da ese escenario, el problema es que ya hipotecamos los presupuestos de los próximos años, porque ya el próximo año hay que pagar los intereses de esa deuda. Y ya para este año ya la partida presupuestaria era, la partida presupuestaria más grande era la del servicio de la deuda. El famoso servicio de la deuda. Incluso por encima de lo que destinamos a educación o salud. Pero también se puede dar otro escenario que creo que se ha hablado muy poco y que es muy importante que tengamos en cuenta, y es que por el alto riesgo que representa El Salvador, decida los inversionistas no comprar la deuda de El Salvador. Y eso significaría que los mercados internacionales se han cerrado. En un momento en el cual recién está empezando la crisis, porque realmente los efectos de la crisis no los estamos viviendo por completo, eso lo vamos a vivir en los próximos meses, es una muy mala noticia. Yo tengo una pregunta, porque ayer estábamos hablando en la tarde con Diana Verónica de este tema, y un periodista, un colega nos decía, no hombre, seguramente para cuando piden una cifra determinada es porque el ministro de Hacienda ya fue previamente a ver los mercados internacionales, ya tocó algunas puertas y ya más o menos sabe que se los van a prestar. ¿Eso es así? En estos momentos no se tiene esa certeza. De hecho, creo que el ejemplo más concreto es que todavía no han logrado conseguir los 2,000 millones. Y eso que ya pasó más de un mes y casi un mes y medio desde que se le fue aprobado esos 1,000 millones. Entonces realmente la situación no es nada sencilla, ¿verdad? Sí, lo otro, Ricardo, es que pues sí, cuando uno va y pide un préstamo es porque ya hizo sus números, sus cálculos, y uno sabe que tendrá los ingresos necesarios para honrar ese compromiso. Y lo que pasa es que de algo tiene que salir los 2,000 millones, pues en base a qué establecemos que 2,000 millones es lo que tengo que adquirir de deuda. Y segundo, lo que reitero la pregunta de Tony, ¿y cómo voy a pagar los 2,000 millones? Yo tengo que tener un plan de cómo voy a afrontar esto, ¿verdad? Incluso en la situación delicada en que se encuentra el país. Porque hay peligro de se conoce como default o impago. Efectivamente, es decir, el riesgo ahora de El Salvador a caer en un default o un impago aumenta, ¿verdad? Y lo que ustedes señalan es justamente que lo que se pide, ¿no? Que esto permite dar como tranquilidad a quienes te van a prestar, que tú tengas un plan de cómo vas a pagar. Básicamente, en el préstamo que otorgó el Fondo Monetario Internacional de $389 millones, que es muy importante señalarlo, que esos 389 millones fueron sin condiciones, no que los otorgó con el compromiso de El Salvador, porque fue El Salvador, el gobierno de El Salvador, que se comprometió a hacer algo que se denomina un ajuste fiscal, que básicamente es a aumentar ingresos y a reducir gastos. Dentro de las opciones que recomienda el Fondo Monetario Internacional para hacer este ajuste de 3 puntos, las medidas se concentran, por un lado, en el combate a la evasión, particularmente a través del establecimiento de la factura electrónica, es decir, que cada vez que un negocio emite una factura, automáticamente le llega en línea al Ministerio de Hacienda, y esto reduce considerablemente el tema de la evasión. También el establecimiento de un monotributo, particularmente iría enfocada al sector informal. Además, las recomendaciones que el fondo hace está el establecimiento de un impuesto a la propiedad, porque lo hemos dicho en otras ocasiones que El Salvador es el único país de América Latina que no tiene un impuesto a la propiedad, y también como los precios del petróleo y los precios de la gasolina han disminuido, que se puedan aumentar los impuestos al combustible. Esas son las medidas por el lado de los ingresos que recomienda, no que obliga el Fondo Monetario Internacional. Que no son nada nuevas, ¿verdad? Las primeras dos no son nuevas, son de las que siempre se habla, Ricardo. Exactamente.
Y por el lado del gasto público, lo que ellos recomiendan es, por un lado, lograr ahorros en el tema de compras y contrataciones. Eso también nosotros lo hemos insistido, porque imagínense ustedes ahorita que una institución, o básicamente todas las instituciones del sector público compran papel, pero cada institución lo compra de manera individual. Entonces tú tienes ahí que una lo compró a un precio, la otra a otro precio. Si se hicieran compras conjuntas, esto ahorraría al Estado varios recursos. Se estima incluso que se pueden ahorrar hasta $100 millones al año. Uh-huh. Esta también es otra de las recomendaciones que hace el Fondo Monetario. ¿Y eso no se logra a través de Volpros, de la bolsa de productos, Ricardo? Sí, por ejemplo, eso se pudiera hacer porque no se está utilizando de la manera adecuada, digamos, este instrumento para poder hacer estas compras y hacer estos ahorros. Adicionalmente, el Fondo Monetario Internacional recomienda un ahorro en el tema de salarios, y para ello señalan que se puede dar a través de la congelación de plazas, pero también el retiro anticipado de personas que están en el sector público. Sobre este aspecto nosotros sí creemos importante que se deba de hacer una reforma en todo el servicio civil, ¿no? Sabemos de casos en los cuales, por ejemplo, asesores ganan más que el propio presidente de la República, o que hay instituciones en las cuales hay duplicidad de funciones, ¿no? Un ejemplo es que El Salvador tiene una Secretaría de Prensa y una Secretaría de Comunicaciones, por poner un ejemplo. Ahí se pueden optimizar recursos, pero en términos globales, si algo nos ha mostrado el COVID-19... Solo un paréntesis, un paréntesis ahí, Ricardo, en el tema de disminución del gasto público y la revisión de, por ejemplo, salarios y también esfuerzo, ¿verdad? Por eso es importante la aprobación de la ley del servicio público, que es precisamente que contemple estos puntos. Justamente, la ley de servicio civil de El Salvador es una ley anacrónica, ¿verdad? Que viene desde mediados prácticamente del 1950, siglo creo, 60, sí, por ahí. Ajá. Y no responde a los desafíos que se tienen actualmente. Pero yo señalaba que no creo que la masa salarial en su conjunto se vaya a disminuir, porque si algo nos ha demostrado el COVID es que necesitamos, por ejemplo, más médicos, también vamos a necesitar más maestros. Entonces, en términos globales, que por el lado de los salarios va a ser muy poco lo que se pueda obtener. Pero en general, esas son como las medidas que hasta ahora se han hecho públicas. Yo sí creo que es necesario, incluso para poder tranquilizar un poco a los compradores de la deuda de El Salvador, que el propio gobierno establezca una hoja de ruta, ¿no? Cuáles van a ser las medidas de corto, de mediano y de largo plazo que va a obtener. Otra cosa que comentamos ayer por la tarde, y creo que fue un comentario que ahí en la plática que teníamos, dijo Diana Verónica, puchica, otra vez a los asalariados nos va a tocar asumir todo este compromiso, porque el monotributo, yo vengo escuchando el monotributo desde hace 10, 15 años y ninguno se atreve a implementarlo. Sí, porque el monotributo va aplicado al sector informal para que se formalice, entre comillas, ¿verdad? Y que pague un solo impuesto por toda su actividad económica. Pero como es una medida antipopular, ¿verdad? Ajá. Entonces ningún gobierno se ha atrevido a hacerlo, porque entonces va a perder votos para la siguiente elección. Hablemoslo así de claro. Y entonces vuelvo y repito, o sea, ¿cómo? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Porque se supone que estos dineros son para inyectar dinero a la economía y comenzar a mover otra vez el motor, pero muchas empresas van a quedar bien faboleadas, bien calaseadas, habrá pérdida de fuentes de empleo y, o sea, ¿por dónde? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se hace, Ricardo? La hoja de ruta que tú dices, Ricardo. Sí, justo aquí el tema clave es el tema de los tiempos. Cuando tú estableces cuáles medidas, por ejemplo, en estos momentos tú no puedes establecer generalmente incrementos de impuestos porque las condiciones no están, pero una vez se empiece a recuperar la economía, sí vas a tener que hacer estas medidas tributarias. Ahora, Tony, tú señalabas algo muy, muy importante. Por ejemplo, ¿qué pasaría si no se modifica la estructura tributaria que tiene El Salvador? Es decir, la forma como se pagan impuestos. Que quienes van a pagar los efectos de esta crisis son los grupos más vulnerables.
porque la mayor parte de la recaudación proviene de el IVA, que se lo pagamos todas las personas, incluso personas que se encuentran en pobreza extrema, ¿no? Sí, porque Incluso es a través de todo lo que compramos. Exacto, incluso personas que quizás ni recibieron la transferencia de los $300. Y sobre este punto, creo que es muy importante reiterar que cuando se entregó el mecanismo de los $300 hubo un problema de exclusión, es decir, que hogares que sí lo necesitaban no lo recibieron por los criterios que se establecieron. Y creo que puede pasar lo mismo con estos $1,000 millones de deuda que se acaban de aprobar. Estos $1,000 millones de deuda se supone que son para el sector privado, ¿no? Para proteger el empleo, para proteger a la micro, pequeña y mediana empresa. Pero si uno desglosa hacia dónde es que se van a destinar estos recursos, no necesariamente van a favorecer a los grupos más vulnerables. Por ejemplo, hay 140 millones que son para el subsidio a las planillas, que se deja para micros, pequeñas y medianas empresas, pero no se establecen los criterios, no se establece, por ejemplo, hasta cuánto es que se va a apoyar a una empresa, cuánto tiempo es el que se le va a apoyar. Ese tipo de aspectos todavía no quedan claros. Algo habré oído yo de empresas que facturen hasta 7 millones, de 7 millones para abajo, de no sé cuántos empleados. Bueno, Es el tema, micro, imagino, pequeña y mediana. Tienen que comenzar a socializar esto para saber quiénes aplican y quiénes no y cómo será el mecanismo, lo que tú estás diciendo, Ricardo. Exactamente. Luego hay 360 millones que van a servir para líneas de crédito. Aquí dice que se va a priorizar a la micro, pequeña y mediana empresa, pero tal como quedó la redacción del decreto, también pueden entrar las grandes empresas. El detalle es que si entran las grandes empresas, esos montos van a ser insuficientes y básicamente ellos lo van a absorber. Aquí llevamos 500 millones. 360 más 140. Exacto. Luego se dejan 100 millones que dice que va a ser para el sector informal. Recordemos que como es la estructura productiva en El Salvador, la mayor parte de las empresas se encuentran en el sector informal, ¿no? De hecho, casi el 70%, en el empleo está en el sector informal. Pero dice que el criterio para que las empresas del sector informal puedan acceder a estos 100 millones es que deben de tener un perfil crediticio A o B. Sinceramente, como funciona el sector informal en nuestro país, la mayor parte no tiene ni cuenta ni tiene crédito con el sistema financiero. Por lo tanto, no tienen categoría, no existen. No existen. Exacto. Entonces, simplemente no se van a ver beneficiadas. Y por eso es que hablaba del tema de la exclusión. Ahora, Ricardo, quedan 400 millones de estos 1,000 millones que van para el pago a proveedores y para la devolución de IVA a exportadores. Eso no tiene nada que ver con la crisis. Esto simplemente lo que revela es que cuando se elaboró el presupuesto para el año 2020, fue un presupuesto mentiroso. Desfinanciado. Sí, porque no se habían colocado realmente Ricardo, los puntos que se iban a tener que pagar. Pero ¿y esta justificación no puede ser el hecho de la caída en los ingresos que tiene el gobierno a través del pago del IVA? Porque el ministro, si no mal recuerdo, dijo que la caída andaba por allí del 80%. Entonces, el presupuesto lo financias de los ingresos que vamos pagando a través de impuestos. Y entonces, cayó el ingreso, no hay con qué financiar el presupuesto. Y el ingreso ha caído a raíz de la emergencia nacional. Entonces no puede ser la justificación. Es cierto, estos dos pagos no tienen que ver con la emergencia, pero lo que pasa es que también gobierno no tiene ingresos. O sea, no recibiste lo que tenías presupuestado. Sí, bueno, por eso es que se adquiere deuda, pero por ejemplo, en el tema de la devolución de IVA a exportadores, cuando se aprobó el presupuesto para el año 2020, se habían dejado nada más $5 millones para la devolución de IVA. Nosotros, desde el ICEFI, cuando estábamos analizando el presupuesto, advertimos que esa partida estaba desfinanciada porque solo a septiembre del año 2019 ya se habían devuelto 83 millones. O sea, ya se sabía que 5 no eran suficientes. No te iba a ajustar. Solo te debes 100 y solo tengo 5 para pagar. ¿Y ahorita están pidiendo 100? Exacto, entonces ahorita lo que dicen es, mire, híjole, no puse todo, ¿verdad? Y sí necesito esos fondos para poderlos colocar.
Entonces, al final, la crisis también viene a revelar que cuando tú no haces las cosas de manera correcta, más adelante el costo todavía es más alto. Era para pagar el IVA para pagar el adelanto del tema de IVA exportador. devolución de IVA exportador, y el otro rubro era 300 millones para pago a proveedores. Ajá, y ese otro tema también está ligado a que los ingresos han bajado considerablemente. Sí, está ligado a que los ingresos han bajado considerablemente, pero también a un problema de cómo se ha manejado el tema de pago de proveedores, ¿no? Que como se tarda tanto para pagarle a los proveedores, esto se convierte como una especie de deuda flotante, porque en teoría, por ejemplo, si tú adquiriste compras el año pasado con proveedores, tú les tuviste que haber pagado el año pasado. Al 31 de diciembre, como Exacto. Fecha límite. Ajá. Pero resulta que no le pagaste, entonces los dejas para este año, pero para el presupuesto de este año no colocaste esos fondos porque tuvieron que estar puestos en el presupuesto Ajá. del año anterior, y esto se convierte en un problema, ¿no? Que por eso se suele llamar como una deuda flotante que está ahí, y que ahorita se ha reiterado que obviamente las empresas necesitan que el Estado Les pague lo que les debe para que puedan tener liquidez. En cualquier caso, estos 1,000 millones no se van a obtener de manera inmediata, porque ya el Estado, como ustedes muy bien señalaban, los impuestos se han caído, pero también se han caído los ingresos de las instituciones autónomas. Ya en abril se tuvieron que hacer readecuaciones en el presupuesto para pagar salarios en ANDA y en CIFCO, pero ya este mes esto se va a agravar más y posiblemente vayan a haber otras instituciones. Entonces la situación es bastante complicada. Es delicada. Una consulta técnica, Ricardo. El sector informal, ya decíamos, pues sí, no tiene historial crediticio en la banca formal, pero el sector informal no puede obtener créditos de las cajas de crédito y todo esto. Sí, dentro de la redacción se quedó que el perfil A o B puede ser ya sea en el sistema financiero tradicional de los bancos o en el sistema de cajas de crédito. Sí, yo creo que ahí están un montón ubicadas en las cajas de crédito. O sea que en las cajas de crédito, aunque tú no seas una empresa formal, te dan crédito para tu empresa. Dan, pero las condiciones son tasas de interés muy altas y no todo el sector informal está, ¿verdad? Porque sinceramente la mayor parte de personas que están en el sector informal realmente tienen niveles de venta muy bajos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la señora que vende pan en la esquina. Esa persona, básicamente, quien le da la deuda es el proveedor que le da el pan. Entonces, no tiene, por ejemplo, ni una cuenta, no tiene ni un crédito en las cajas de crédito, porque además, si llega a solicitarlo, seguramente no se lo van a dar porque no va a cumplir los requisitos. Y esa es la complejidad de este tipo de medidas. Estos 1,000 millones, la justificación es para hacerle frente a la situación económica, ¿verdad? Por el golpe que tiene en estos momentos y que se va a agravar. ¿A dónde queda precisamente esa gente que tú acabas de mencionar, Ricardo? Realmente quedan excluidos. De hecho, por ejemplo, los hogares que no recibieron los $300, o hogares que recibieron $300, pero fue el mes anterior y ahora que se han anunciado que van a hacer 15 días más de cuarentena y no tienen sus ingresos, básicamente se estaría casi diciéndoles, miren, van a tener que caer en pobreza, porque desde el Estado ya no hay capacidad para dar respuesta. Se han anunciado que se van a entregar canastas, pero ¿cuándo se van a entregar esas canastas de alimento? Por eso era que, recuerdo cuando teníamos las primeras entrevistas, cuando empezó todo esto con ustedes, que señalábamos que era una falsa dicotomía pensar que el tema de salud y el tema económico se debían de ver de manera aislada. Al contrario, se debían de ver de manera conjunta, porque si tú en el tema sanitario necesitabas que las personas estuvieran 1, 2 o quizás 3 meses en su casa para poder bajar la curva de contagio, entonces desde el Estado se tenían que haber diseñado todas las medidas para asegurarle a las personas y las empresas que iban a poder tener los recursos para seguir financiando. Lastimosamente eso no se hizo y ahora la situación se vuelve mucho más crítica. A mí me preocupa porque anoche, después de escuchar al presidente, me quedé pensando, ok, el presidente dijo no tiene que salir de casa. Y dijo
mire, yo sé que usted necesita trabajar a diario para poder comer a diario, pero hoy por hoy, quédese en casa, le vamos a mandar esta canasta de productos básicos. Y estas personas precisamente son las que están vulnerables, como tú mencionaste, la señora que vende pan en la esquina, son las que están vulnerables a que también dependan del criterio del elemento de la PNC o de la Fuerza Armada, que lo detenga, la señora le diga, mire, yo voy a vender pan porque de esto vivo, y le digan, no aplica, y entonces se tiene que ir a un centro de cuarentena. O sea, ¿qué opción le dejamos a esa gente, Ricardo? Sí, lo que pasa es que el presidente, lo voy a decir así, por un lado te quiere encerrar, pero no te da, a esta gente vulnerable no le dan los medios para permanecer encerrada. Ajá. Fíjense que antes del COVID-19, de acuerdo a los datos de la FAO, en el año 2018, 2.5 millones de personas padecieron inseguridad alimentaria. Esto quiere decir que 2.5 millones de personas o comieron menos de lo que realmente debían de comer o en algunos casos no comían. Es decir, que ya estábamos hablando de una situación sumamente crítica. Ante el escenario en estos momentos en el cual ya no van a haber transferencias monetarias de parte del Estado, que las personas no pueden salir a trabajar, yo sí creo que va a venir momentos muy complicados y puede haber un aumento incluso del hambre. Por eso es fundamental que si se van a entregar este tipo de canastas se hagan cuanto antes. Yo estoy seguro que ustedes igual conocen una cantidad de casos de personas que en estos momentos ya no tienen nada que comer. Y si no, mirémonos en los espejos de otros países. Por ejemplo, en Guatemala cada día se están haciendo más comunes las imágenes de personas que salen a la calle con banderas blancas, que es a pedir algo de comida porque ya no tienen. O las manifestaciones en Honduras de las personas que están saliendo porque simplemente ya no tienen que comer, porque más allá de las cuarentenas que se puedan declarar, si las personas no tienen que comer, van a tener que salir a la calle. Ricardo, y vaya, ya antes de todo este desmadre, ya la situación era difícil y ya se hablaba de que lo poco que íbamos a recibir de las pensiones, siempre existen los políticos, y lo acabamos de ver hace un par de semanas, la tentación de irle a meter mano al fondo de pensiones, que todo esto está colocado, ¿verdad?, en distintos instrumentos financieros, pero ahora esto se agrava todavía mucho más, el tema de una pensión digna. Sin duda. Bueno, de hecho, ahorita ya las cotizaciones se están reduciendo, ¿no? Porque a muchas personas la han despedido y por lo tanto los recursos que le están llegando al fondo de pensiones van a disminuirse considerablemente. Uh-huh. De acuerdo como quedó establecido las reformas cuando se hicieron al sistema de pensiones, ha quedado una cuenta de garantía solidaria, que esa cuenta de garantía solidaria se compone de los aportes que hacen los trabajadores y las empresas, pero también de una transferencia que tiene que hacer el gobierno. Y ahí quedó señalada que en caso esa cuenta de garantía solidaria sea deficitaria, entonces es el Estado que tiene que aumentar las transferencias. Significaría que en los próximos años del presupuesto público también se va a tener que destinar más recursos porque posiblemente este fondo de pensiones se vea reducido. Uh-huh. Y lastimosamente de los grupos más vulnerables frente al COVID precisamente son las personas de la tercera edad, ¿no?, a los cuales se le debería de garantizar un ingreso a todas las personas, pero la situación fiscal es muy crítica. Realmente ahorita el hacer política pública casi es un acto de malabarismo, pero en una soga en la cual tiene fuego, ¿no?, donde las decisiones tienen que ser... Ricardo, ay, qué yuca me lo pusiste, es que me lo estoy imaginando. La decisión tiene que ser muy certera, es decir, casi no tenemos margen de error. El Salvador no se puede dar el lujo de desperdiciar un solo centavo, sí. Y por eso es que preocupa mucho que no exista un plan, que los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas no estén de todo claro, porque también hay que decirlo, lastimosamente, si algo no se pone en cuarentena es la corrupción, y de hecho ahorita hay más caminos que pueden llevar a la corrupción, y por eso es tan importante que se queden claros esos mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. Uh-huh. Y lo que preocupa también, Ricardo, de acuerdo a lo que te hemos estado escuchando, es que no se conoce... O sea, esto tendría que venir de alguna manera de la ministra de Economía o del Gabinete Económico, mejor dicho,
cuál va a ser el plan de acción de al menos estos 3,000 millones de dólares. Pero así como bien desglosado, ¿verdad? En cuanto a cómo se va a distribuir, pero también en cuanto a cómo se va a implementar. De acuerdo a la información que tú tienes, porque hemos escuchado también a la empresa privada decir que ha estado en conversaciones con el gobierno. Bueno, el presidente lo dijo ayer, que venían hablando desde hace 3 semanas y que por eso habían estado atrasando esta cadena nacional que tuvimos ayer. Pero no se tiene transparencia sobre, el empresariado, cómo va a echar a andar junto con el gobierno todo este apoyo económico o toda este financiamiento, mejor dicho. Sí, sin duda la aprobación de estos 1,000 millones se lograron porque había habido una negociación con la cúpula empresarial, ¿no? que permitió que se contara con el apoyo particularmente de Arena, que fue clave para aprobar esos fondos. Pero de lo que se habla, Ricardo, es que vaya, apruébenme, convenzan a Arena de aprobarme los 1,000 millones y yo me comprometo a abrir la economía el 16 o el 20. Exactamente. Por ahí va la negociación. Sí, básicamente la negociación se concentraba en 3 puntos, ¿no? La aprobación de los 1,000 millones, la aprobación de la ley que le permite tomar este tipo de medidas de restricciones, aunque ya hay abogados que han advertido que esto es inconstitucional, pero eso no es mi campo, y el tema de poder permitir a las empresas que empezaran a abrir. Eso sí, las empresas estaban manejando en un inicio que se iba a empezar a abrir las actividades económicas el lunes 18, pero de acuerdo a las declaraciones que dio ayer el presidente, y aún como no está todavía publicado el decreto 22, no se sabe realmente hasta cuándo van a llegar los 15 días, porque si el decreto va a entrar en vigencia el 14, realmente estaríamos hablando de casi todo mayo las actividades económicas continuarían cerradas, ¿no? Ok, otra consulta, Ricardo. En estos momentos nosotros andamos buscando el financiamiento de un poco menos de 3,000 millones de dólares, porque ya nos aprobó el Fondo Monetario 389. Pero lo mismo están haciendo el resto de países del mundo. Todo el mundo anda buscando pisto. Todo el mundo anda buscando pisto, exacto. Esta es una situación que el mundo no la había vivido, la verdad, en los últimos 100 años. Entonces, ¿cuáles son estas probabilidades o qué tanto podrá fluir ese ingreso de dinero al país, tomando en cuenta que nosotros somos uno más del montón? Lo que ustedes acaban de señalar es clave, ¿no? Ya el Fondo Monetario Internacional dice que ha recibido la solicitud de alrededor de 160 países del mundo solicitando financiamiento, y lo mismo va a pasar con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces ellos empiezan a limitar los montos que van a dar. Pero también lo mismo hacen los inversionistas privados, los que compran bonos. Al ver que todos los países están saliendo a colocar bonos, dicen, bueno, mejor se lo voy a dar a aquellos que presentan menos perfil de riesgo. Y por eso es que si uno observa cómo se ha estado comportando el mercado internacional, la mayoría se están yendo a comprar los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que aunque dan un rendimiento menor, es una tasa de interés muy baja, te da mucha certeza sobre que vas a recuperar ese dinero, ¿no? Y por eso es que yo señalaba ese escenario en el cual nadie quiera comprar los bonos en El Salvador. O sea, sí se puede dar ese escenario, porque ya conseguir los 2,000 millones con organismos multilaterales va a ser cuesta arriba. Los 3,000 es una cuestión casi imposible. Y si a esto le sumamos los 645 millones que se habían aprobado en el presupuesto que no se han colocado, es decir, El Salvador realmente necesita un financiamiento ahorita de 3,645 millones de dólares. Una consulta técnica. Solo quiero preguntar, si los mercados financieros, la gente que tiene el dinero, fuera un DICOM gigantesco mundial, nosotros cómo entramos ahí, estamos bien fregados, ¿verdad? ¿Cómo entramos en ese DICOM?
Sí, estamos bien fregados por eso. Casi que te dirían mejor anda y que te preste un agiotista. Ya sabemos los agiotistas, la tasa de interés, que en este caso los agiotistas serían los equivalentes a estos fondos buitres. Ajá. Del 17% para arriba. Exactamente. Ricardo, y esta búsqueda Ay, de no. estos fondos ¿Y por qué no le regalamos el país a Steve Jobs? y esta búsqueda de estos fondos la hace George ya se directamente el murió. gobierno. Ah, perdón, el otro, Bill Gates. Bill Gates. La hace directamente el gobierno No se murió. o busca intermediarios. Busca intermediarios. El gobierno particularmente habla con bancos que son de los más grandes que se dedican a esto y a través de ellos es que se hacen las colocaciones de bonos. O sea que necesitamos un muy buen intermediario. Sí, de hecho, por ejemplo, el Banco Central de Reserva a mediados del mes pasado sacó unos términos de referencia para contratar también especialistas que ayudaran a la colocación de estos bonos, que por cierto, la colocación de los bonos no se hace de la noche a la mañana, es un proceso que lleva varias semanas y aquí quizás quisiera incorporar otro punto, que es el tema de la liquidez que tiene el gobierno. Actualmente, para poder hacer frente a esta disminución de la recaudación de impuestos y de los compromisos que se tuvieron, como la entrega de los $300 a las familias, se han estado utilizando dos tarjetas de crédito, que una es la que se conoce más comúnmente, que son las famosas LETES, pero hay otra tarjeta de crédito que son las CETES. Para que se pudieran colocar estas LETES y estas CETES, quienes la compraron principalmente son los bancos privados ubicados en El Salvador. Para ello, el Banco Central de Reserva autorizó que se disminuyeran las reservas de liquidez de los bancos. Estas reservas de liquidez sirven que en un caso un banco, por ejemplo, caiga en quiebra, pues entonces existan esos recursos. Ahora se han disminuido esas reservas de liquidez. ¿En qué porcentaje? Se disminuyeron casi en un 25%. Y lo que pasa es que El Salvador es una economía dolarizada. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, que las remesas van a caer, que es donde entran dólares de afuera. Van a caer las exportaciones, van a caer las inversiones extranjeras directas y por lo tanto la cantidad de dólares que van a estar circulando en la economía pueden ser menores a lo que se vaya a demandar. Algo que de lo que no se ha hablado, pero si la crisis se agrava, un escenario puede ser que se pueda ver afectada la misma dolarización. Y tengamos que regresar a imprimir. Ya los chinos dijeron que ya no van a usar el dólar norteamericano en sus transacciones bursátiles. Sí, hace unos días dijeron eso, ¿verdad? Que ya no iban a pues utilizar. no sé qué tiene que ver, pero me acordé. Okay, me acordé. Pues, mira, por algo es un anuncio, ¿verdad? Algo debe significar. Ajá, algo Porque hablando de China, sinceramente yo creo que en estos momentos, dada la complejidad de la situación, El Salvador debería de explorar las posibilidades de préstamos bilaterales. Y uno puede ser con China, ¿no? O sea, la deuda que nosotros tenemos para China representa casi nada. Y que te pudiera permitir reestructurar la deuda para tener mejores plazos. Yo creo que ese tipo de elementos se deben de poner en la mesa, pero Sí, obviamente... Espérate, pero que nos preste China. Pero sí, pero Ajá. las negociaciones deben de ser transparentes. Sí, porque pues sí, ahorita hay que llegar y decirles, miren ustedes, ya sopa de murciélago, hombre, no, miren cómo nos tienen, ¿no? ¿Cómo me tiene de jodido? Así es salvadoreño, ¿verdad? No, hombre, chinos. Bueno, mira, okay. Ricardo, siempre nos quedamos cortos contigo. Sí, es que tú siempre nos das una clase. Yo me siento de verdad como en un salón de clase con un excelente maestro que me pone así Maestro. el ABC de las cosas, porque pues sí, hay que entenderlas en su verdadera dimensión, ¿verdad? Para también pues transmitir todo esto a nuestra audiencia. Y aquí hemos tratado de hacer un resumen de lo que piensa también nuestra audiencia, porque incluso aquí hay... el número 5371 decían, los calificadores a veces no tienen compasión, es que no piensan en el factor pues humano, sí, ¿verdad? Pues sí, sino que piensan en dólares. Son números. Ricardo, muchas gracias. No, gracias a ustedes y como siempre a las órdenes. Ojalá que podamos seguir conversando más adelante. Sí, y ojalá que las noticias sean mejores que las que les he transmitido ahora. Sí. Para seguir a Ricardo es @recasta, ¿verdad? Sí. En Twitter. Muy bien, ahí no hay pérdida ahí en los tweets de Ricardo. Gracias. Gracias, Ricardo.
Cuídense mucho, un fuerte abrazo. Igual Saludos a para todos en el ti. ICEFI, que es el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Está Carlos Araujo ya en línea. Hola, Carlos, buenos días. Tony, Diana, buenos días. Aquí estamos Hola, queriendo, Carlitos. vaya, experto en temas políticos, analista, tú que estás tan cerca también de los datos de las encuestas, saludarte y conocer cuáles son tus valoraciones de la cadena nacional de ayer, que es lo más importante a nivel político. ¿Cómo ves la situación, Carlos? Mira, en primer lugar, Tony, creo que quiero hacer una observación sobre lo que recién acaba de estar comentando Diana sobre los delivery. Ajá. Hay que tomar en cuenta una cosa, que los delivery no llegan a todo el país ni a todas las colonias, y de la observación de la cadena del presidente ayer, de una persona que salía de un centro comercial de Soyapango con comida y que lo regañó porque no pedían a delivery mejor la comida, lo invitaría a que conozca la realidad de Soyapango, Ilopango, Apopa, mexicanos, en donde no llegan los delivery. No entran, Sí, sí. La gente tiene que salir. Entonces, Solo los negocios locales, ¿verdad? Es cierto. Si no conoces la realidad de los territorios, de quién tiene el control de verdad, no debería de regañar a ese tipo de personas, ¿verdad? Porque al final de cuentas tienen el derecho de poder ir a comprar a un lugar, a un súper, a una farmacia, a un banco, y de paso aprovechan por llevar comida a su casa. Pues, o sea, no es que se esté muriendo de hambre la gente, sino que la necesidad y la realidad del territorio lleva a hacer ese tipo de cosas. Uh-huh. Pero bueno, volvamos al tema de la cadena del día de ayer. Uh-huh. Para mí una cadena, como siempre, una cadena en donde se infunde temor a la población, creo que un temor innecesario. Creo que la población salvadoreña es consciente totalmente de los peligros que trae este tipo de pandemia. Creo que una cadena en donde nuevamente se le regaña a la gente, se le dice que es indisciplinada, se le dice que son burros, se les dice que no hacen caso, como que la gente saliera a pasear. O sea, y eso no es la realidad. Si aquí no hay billares abiertos, no hay canchas abiertas, no hay centros comerciales abiertos para ir a pasear, o sea, es ilógico pensar que alguien va a salir por ir a divertirse, porque precisamente no hay nada abierto, y las condiciones de la exposición que tenés al salir también te ponen en riesgo tu vida. O sea, sí, mira, Carlos, lo que pasa es que siempre hay gente pagamos que justos sale por pecadores, ¿verdad? Claro, Siempre hay un par. Sí, porque pero son los menos. sí, son los menos, tenés toda la razón. La mayoría estamos en casa, la mayoría somos conscientes, o sea, los salvadoreños no somos burros, los salvadoreños no somos tontos. Sabemos que podemos exponer a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestros padres, si andamos en la calle innecesariamente, sin tomar las medidas adecuadas. O sea, yo no creo que por las excepciones debas de castigar completamente a una población con medidas, y que es lo que vuelvo a insistir. O sea, lo que escuchamos ayer fue todo nuevamente una película apocalíptica, comparándote con países donde ha habido serios problemas, y no sé por qué no te puede comparar con Costa Rica o Guatemala, que han manejado exitosamente esto sin necesidad de violar derechos humanos, sin necesidad de confinar a su población, ni de respetar a su población, ni de detenerla ilegalmente. Este tipo al final termina dándote y dictando nuevamente medidas de confinamiento, y la solución para el presidente es: te voy a encerrar, te voy a guardar, y no hay nada más. O sea, solo así lo puede detener. Cuando los especialistas médicos, yo no sé si ustedes han podido entrevistar al doctor, por decir, Solano Leiva, que es un ¿cómo no? epidemiólogo experto, y al doctor panameño también. Ellos mismos te dicen de que esa ley que se aprobó en la Asamblea Legislativa no es la solución para detener los contagios. O sea, hay otras estrategias sanitarias, porque ¿sabes cuál es el problema fundamental en todo esto? Que los políticos están tomando decisiones para un problema de salud, ¿verdad? Y no toman en cuenta a los especialistas médicos. Han habido reclamos del colegio médico, de estos otros especialistas que estamos mencionando, en que ellos no participan de un asesoramiento al gobierno o a los diputados mismos para tomar medidas correctas. O sea, las estrategias de ataque para detener estos contagios no es por medio de una ley exclusivamente. O sea, es diferente. O sea, el país inclusive no tiene por qué entrar en un régimen de excepción para poder combatir el contagio de esta enfermedad. O sea, creo que los enfoques siguen siendo los erróneos. Creo que
estos 2 decretos o 3 decretos que se aprobaron en la última plenaria llevan a la base una cosa, y es que se sentaron, gracias a Dios, por lo menos es una buena señal, que se sentaron en casa presidencial los políticos en la asamblea, el sector privado, y consensuaran algo, pero lamentablemente el problema que tiene es que no llaman a especialistas ni en economía ni en salud para poder tomar unas mejores decisiones. Se dice, o él dijo que durante 3 semanas se habían venido reuniendo, que Luis Cardenal, ex presidente de la ANEP, había dejado todo encaminado, pues, y dijo, espero que con el nuevo presidente trabajemos bien, dijo, o sea... Pero es donde vuelvo a insistir, mira, estos últimos, por decirte, estos decretos que se aprobaron en la Asamblea recientemente, estos nacen a una preocupación del sector privado, no necesariamente solo de la directiva de la ANEP, sino que de las diferentes gremiales que existen dentro del sector privado, la ASI, la Cámara de Comercio, los constructores, o sea, todo el sector productivo del país ha venido junto al Partido Arena, y eso sí hay que reconocérselos a ellos porque me consta su preocupación en estos temas, ha venido tratando de buscar soluciones a cómo contener los graves problemas económicos que esto está trayendo, porque definitivamente los tiene. O sea, el hecho de tener la necesidad de tener cuarentenas obligatorias, quiera si o no, hace un apagón económico, claro, que destruye la economía de los países, y más países tan vulnerables como El Salvador, pues que aquí la informalidad es la reina de toda la productividad y del trabajo y de los ingresos. Exacto. Y la gente come, la mayoría, pero la inmensa mayoría del salvadoreño vive del día a día, ¿verdad? Y aquí cualquier parón de un par de días te genera serias complicaciones. Entonces viene este sector privado en estas discusiones que el mismo presidente comentó el día de ayer, desde hace semanas, se ha venido discutiendo ver cómo se hacen los planes de reapertura económica controlada, sabiendo que la enfermedad existe, pidiendo medidas de alivio económica, y al final, producto de esas conversaciones también en que Arena participó, pues vienen y sacan este decreto de alivio económico. O sea, aparte de la deuda, porque yo parte de lo que sí cuestioné en su momento, el mismo día de la plenaria, fue que el objetivo de la medida económica es bueno porque trata de aliviar la situación económica de empresas y de trabajadores privados. Uh-huh. El problema es el financiamiento, cómo se busca fondear estas soluciones, que es más endeudamiento, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a revisar... Es que no hay mucho margen de maniobra, Carlos. No, yo estoy claro, pero te explico esto. O sea, que estos 1.000 millones que se aprobaron, al final de cuentas, no es dinero para el órgano ejecutivo, no es dinero para el presidente para que se lo gaste. Es un dinero que los 1.000 millones de dólares van de verdad directo, en diferentes formas y medidas, al sector privado, para un mecanismo de reactivación. Va para pago de planillas, va para préstamos a las empresas, va para devolución del IVA a los exportadores que necesitan liquidez para poder seguir produciendo, uh-huh, va para que se le pague a los proveedores del Estado, que son el sector privado. Que además, que al final decís es el sector productivo, exacto. Es correcto. Uh-huh. Las medidas tratan de dar un alivio económico, no son todas las que deben de ser, definitivamente. Yo creo que con Ricardo hablaron ustedes parte de eso, no son todas las medidas correctas, pero sí dan un respiro y un alivio, y sí inyectan liquidez a la economía, porque la única forma de que esto no quiebre, el país no quiebre, es que haya liquidez en la economía para poder seguir produciendo y trabajando. Si no, aquí va a haber una desgracia peor que la desgracia de la enfermedad misma que hemos tenido en este momento. Sí, para que el círculo económico no se rompa, ¿verdad? Lo que no terminé de preguntarte, que me quedé ahí pensando, es que sentí que todavía el presidente Nayib Bukele ve con desconfianza a la nueva presidencia de la ANEP. O sea, lo sentí como, vaya, con el anterior sí, trabajamos bien chivo. Hubo diferencias, dijo. Hubo diferencias, pero al final nos pusimos de acuerdo. Tanto así dijo que se había postergado por semanas esa cadena nacional en donde hablaba precisamente del alivio económico que terminaron aprobando. Por venir ajustando. Entonces dijo, bueno, pues primero fue la conferencia de prensa del gobierno y la nueva presidencia de la ANEP, la nueva junta directiva, y después aprobaron los 1.000 millones. Suena feo decir que los 1.000 millones fue como
la moneda de cambio para un condicionamiento y abrir la economía el 16 o el 20, el día que vaya a ser? Fíjate que lo que te digo, o sea, el presidente mismo en su cadena ayer demostró que sí ha habido un trabajo arduo y preocupación del sector privado desde hace 3 semanas, tratando de convencer al presidente de la necesidad de contar con un plan de apertura económica. O sea, quien ha tenido que convencer es el sector privado al presidente de que esto se dé de una forma ordenada, porque si no el país va a quebrar. Que tardó 3 semanas el presidente en entender que esto debería de ser así y al final consensuar un proyecto y un financiamiento para estas medidas de alivio. O sea, ese proyecto que se aprobó no es un proyecto del Ejecutivo realmente, sino que es un proyecto que ha venido el sector privado de alguna manera pidiendo. O sea, aquí hay un compromiso, entiendo yo, hasta donde me he dado cuenta también, de que va acompañado de un compromiso presidencial de la apertura económica a partir del 16, y no quiere decir que el 16 se levanta el telón y todo el mundo a la calle, no, esto es gradual, es paulatino, son aquellas primeras empresas, de por sí ya hay empresas que están laborando en este momento, controladas, o sea, no es que está cerrado todo al 100%, sí, pero a partir del 16 comenzará una escalada de apertura de aquellos sectores estratégicos para el país, que principalmente, por decirte, es la industria, que es la industria exportadora también, que ayuda muchísimo a la economía del país y a los empleos, y por decirte, el sector construcción, y así poco a poco ir escalando esto con las suficientes medidas de distanciamiento para que no vaya a haber un problema de contagio. O sea, tenemos que entender algo. Esto no se termina en 1 mes, 2 meses, 3 meses. O sea, el coronavirus va a permanecer hasta que no exista una vacuna, y esa vacuna no estará lista, por lo menos para El Salvador, en 1 año. Entonces tenemos que comenzar a aprender a convivir con el virus, y se puede. Y ahí es donde voy yo, es que en lugar de solo querer confinar a la gente, regañarla y meterle garrote y amenazarlas con llevar los detenidos a centros de contención, creo que deberíamos de estar educando a la población, pero con una conciencia clara de cuáles son las medidas que debe de tomar, de dotarles de los implementos, porque aquí, lamentablemente, el país y la mayoría de gente es tan pobre que no tiene para buscar y comprar permanentemente los implementos de protección, mascarillas. El tema del agua, solo el tema del agua. Solo el tema del agua. Ajá, porque la primera medida es lavarte las manos con agua y jabón. Es correcto, si es que es tan fácil, o sea, si tú a la gente la seteas, pero bombardeándolo, yo creo que aquí deberíamos de tener un bombardeo publicitario, no en otras cosas y que no sirven de nada, para que la gente en automático sepa cómo funcionar en estas cosas, y eso sí se puede hacer. Si hay muchísimos países que han demostrado que cuando la gente empieza a acostumbrarse a tomar esas medidas tan básicas y sencillas, este virus puede ser controlado. O sea, que el tema no es apocalíptico, no es que vas a salir a la calle y que vas a respirar y que ya estás muerto. Aunque te contagiaran, solo un 5% de los contagiados son los que llegan a complicarse en el mundo. Yo creo que aquí en El Salvador es hasta menos. Entonces también... Lo que pasa es que es una ruleta rusa, Carlos, ¿verdad? No, es que yo no digo que invito a la gente a que salga y a que no le importe, no, o sea, es que todos estamos guardados, la inmensa mayoría, todos tenemos que tomar medidas, la inmensa mayoría, pero tampoco podemos meterle a la gente un pánico que no es el correcto. O sea, mejor educarlo a que tome las medidas correctas, a que en los lugares donde van a salir y como se van a movilizar sean lugares adecuados con distanciamiento correcto. Mira, yo te pongo un ejemplo. Yo vivo en San Salvador, pero yo sí visito bastante el mercado de Santa Tecla. A mí me gusta ir a comprar, a mí en lo particular, a ese mercado. Al central de Santa Tecla. Sí, al que está en el centro. A mí me encanta ir ahí. Al principio de este problema, yo iba y era un desorden de gente, mares de gente hacinada, como siempre ha sido el mercado de Santa Tecla. Y yo siempre decía, que la gente de verdad, aquí se van a contagiar. No es que la gente se aburra, si la gente tiene necesidad de ir a comprar. Claro. Y llega y ve el hacinamiento, lo que trata es de cuidarse un poquito, pero que igual tiene que comprar. Pero ¿qué pasa? O sea, si no hay una intervención de las autoridades
en cómo aplicar normas de distanciamiento. Organicémonos. Evidentemente se van a contagiar, pero ¿qué pasa? Ahora, quieras o no, Roberto, aunque esté en el exilio en este momento varado, dio instrucciones, tomaron medidas y ahora tú vas al mercado de Santa Tecla y está controlado su ingreso, su ordenamiento, cómo están los vendedores. Entonces, ese es el tema. O sea, tenemos que aprender a convivir con esto y tomar medidas desde las autoridades. O sea, que no esperen que el ciudadano por sí solo empiece a corregir estas cosas. O sea, es que tiene que ser la autoridad la que contribuya a dotar de implementos, a educar a la gente, a imponer normas de distanciamiento para que la gente no se contagie, y hay formas de controlar eso. Ok, sí, tú lo que dices es todo el aparato del Estado debe estar trabajando en los protocolos Correcto. que deben de estarse implementando ya, para que los ciudadanos entendamos que vivimos una nueva realidad y que las formas de hacer las cosas han cambiado. Y ahí vemos, por ejemplo, lo que decís de Santa Tecla, es cierto, yo lo he visto. También está el ejemplo de San Miguel, ¿verdad? San Salvador, el mercado de San Salvador también implementó esos protocolos, pero al inicio no eran así, pero poco a poco se fueron dando cuenta de la necesidad de esto. Y al final tú ves que hay menos exposición y menos contagios. Sí, o sea, educación, ¿verdad? En todos los sentidos. Y medidas, es que para eso es el Estado, para eso sirven las autoridades. Yo te pongo un ejemplo, Guatemala, ¿verdad? Que es otro ejemplo para El Salvador, aunque no le guste al presidente. En Guatemala, tú sabes que se restringió mucho el transporte público. Y lo que optaron muchos, por lo menos en la capital, es empezar a pagar los empleadores taxis a su personal y empezarse a movilizar de una forma más aislada en unidades de transporte individual para evitar esos grandes hacinamientos en los transportes públicos. O sea, es que hay formas, hay medidas, y tú vas a Guatemala tiene 18 millones de habitantes. O sea, El Salvador tiene 6 millones de habitantes. Si empezás a comparar los números, te vas a dar cuenta de que sin necesidad de cerrar completamente las cosas, sin necesidad de tener un garrote puesto, pues el país ha funcionado mejor y su economía sigue activada. Ok, o sea, tú destacas que dentro de la cadena de ayer, entonces, Carlos, se infundió mucho miedo, ¿verdad? Como siempre. Ajá, se infundió mucho miedo. Ahora, hablemos... Y se anuncian medidas restrictivas, nada más de confinamiento. Y al final, o sea, a mí me hubiera encantado, Diana y Tony, escuchar en esa cadena desde el inicio las medidas, por decirte, económicas. A mí me hubiera gustado escuchar al presidente: miren, a partir del día de mañana, el ejército junto a las alcaldías municipales, que son quienes conocen los territorios y las comunidades, van a empezar a distribuir 3 millones de dotaciones de alimentos. A partir de mañana, con un plan definido, coordinado entre las autoridades municipales y el ejército, que son los que saben de logística y todas esas cosas. Aquí está ya todo esto y vámonos. A partir de pasado mañana ya empieza a pagársele los bonos del 50% del salario a todos los empleados del sector público. Solo con esas dos medidas, Diana, anunciadas y ejecutadas a la brevedad posible, te puedo asegurar que no vas a ver mucha gente en la calle. La gente sale por necesidad, no sale para ir a pasear. Y eso es lo que el presidente no logra entender. O sea, no es con garrote, no es confinando. O sea, a mí me pueden dar las leyes que quieran y hasta leyes de excepción si querés, poner toques de queda, pero si en mi casa no tengo comida para darle a mis hijos, yo voy a salir a buscar comida, no me importa lo que diga la ley. Sí, sí, vas a salir, sí, y yo voy a salir, exacto. ¿Cómo debemos de interpretar todas estas conversaciones, no le quisiera llamar negociaciones, conversaciones de las que habló ayer el presidente con el sector privado? Y te pongo algo, o sea, habíamos escuchado públicamente dimes y diretes, ¿verdad? En algún momento en una cadena nacional hace como un mes el presidente sí se hizo acompañar de uno de los principales empresarios de este país, don Roberto Murray Mesa, y eso dio como, vaya, qué bueno, ¿verdad? Pero en la práctica se vio que todavía no había un trabajo conjunto. Espérate, antes se había llamado personaje oscuro, ¿se acuerdan? Ajá, sí. ¿Verdad? Y yo creo que haciendo alusión a el nuevo presidente de la ANEP.
Claro, claro. Ajá, entonces, eso, qué feo ver esas situaciones, pero ayer ya hubo otro discurso. Ayer ya había otra animosidad. Ajá, y aparte de eso, yo quiero agregar que en algún momento el presidente también criticó los productos de la empresa privada, ¿verdad? Y resulta que la empresa privada también ha estado donando esos productos. claro, mira, es que es evidente, o sea, ha habido un divorcio entre los sectores productivos y el gobierno. Gracias a Dios, yo por eso te lo destaco, de que el producto del resultado de los decretos de alivio económico de la última plenaria es producto de conversaciones y de diálogo, porque eso es y es correcto. O sea, yo creo lo que yo hubiera preferido que ese diálogo hubiera sido más transparente y más público desde el primer momento, ¿verdad? No hasta el momento de aprobación el último día en la plenaria en una madrugada, porque las formas hay que cuidarlas, o sea, las formas generan incertidumbre y esa incertidumbre lleva a dudar de que los objetivos sean sanos, de que los objetivos sean reales. Si tú has visto, ha habido una serie de críticas de muchos sectores de la derecha del país a lo que sucedió esa plenaria y hablan de negociaciones oscuras, hablan de dinero, Uh-huh. y te puedo asegurar que no es cierto. O sea, yo me he dado la tarea de conversar mucho con personas del sector privado, con personas de Arena misma como tal, y dándole seguimiento a lo que ha sucedido, y no es parte de lo que hemos visto en otras ocasiones. O sea, estos han sido diálogos serios, diálogos que buscan realmente la apertura económica, diálogos que buscan realmente llevar un alivio al sector productivo salvadoreño, y ese diálogo es bueno, es positivo y hay que celebrarlo. Hay que exigir que sean más transparentes, que lo hagan de una manera pública. Yo no sé por qué tuvieron que encerrarse 3 semanas bajo la mesa, a espaldas de la población, para estar hablando de algo que es bueno para el país. Uh-huh. Sí, ¿Verdad? pues O sea, sí. creo que esas formas sí son criticables y cuestionables, y ojalá los partidos y el sector privado entiendan que no pueden seguir actuando de esa forma, porque esa forma, al final, el objetivo es bueno, pero las formas echan al traste todo y generan malestares y generan incertidumbre y generan decepción, ¿verdad? Y esos mensajes no son muy buenos para la población. Bueno. Pero yo sí celebro de que gracias a Dios el presidente ha entendido de que debe dialogar con los sectores productivos, con los partidos políticos, y producto de esto fue la aprobación de estos paquetes y ese compromiso de la apertura económica a partir del 16. Carlos, ¿en qué número termina tu DUI? Guión 5. Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué día te va a Pero tocar ir al mercado de Santa Tecla. Yo insisto, ¿no? Porque hoy yo vivo en San Salvador y no me van a dejar ir a Santa Tecla. Y que esa es otra de las dudas que Sí, ha quedado también, sí, ¿verdad? es que las medidas improvisadas, o sea, de verdad generan caos. Yo te pongo ejemplos. Este tema de los DUI. Si dicen que por números de DUI y solo vas a poder salir dos veces por semana, vas a tener que dividir a la población adulta en 3 grupos nada más, porque no te queda de otra. O sea, solo en la semana puedes formar 3 grupos. 3 grupos, sí. Uh-huh. Entonces, hoy vas a tener más gente en la calle si así lo fuera. Más gente que la que tiene que salir a comprar alimentos por necesidad de que se le han terminado nada más. Esas cosas son las que a mí no me parecen adecuadamente, como que no son muy bien pensadas. Incluso en mi casa, te pongo el ejemplo, somos 5 adultos, ya 3 hijos y en la pareja, y solo yo salgo a comprar. Pero ahora con esta autorización casi que le están dando cheque en blanco a todo mundo a que puede salir 2 días a la semana. Sí, pero bueno, solo tiene que salir, ahí es donde tenemos que ser conscientes. Por eso, pero es que al habilitar estos mecanismos, que para mí no son los adecuados, estás dando como que esos permisos que estás queriendo evitar, porque lo que estás queriendo evitar es que salgan, y lo que estás diciendo es, mira, ahora tenés permiso más de salir que antes. O sea, y esos son los mensajes que no son correctos. Mira, aquí hay tantas complicaciones. Por decirte, yo vivo en San Salvador, pero mi DUI es de San Miguel. Quiere decir que si yo salgo al súper y me detienen, me van a llevar preso. Es a donde decíamos que hay que andar los recibos de la casa, ¿verdad? Para comprobar a dónde vivimos. Hoy vamos con las empresas. O sea, va a venir una serie de alivio económico para pagar planillas, ¿verdad? A nivel nacional es eso. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo vivir en Santa Tecla, pero mi empresa está en San Salvador, o mi empresa está en Antiguo Cuscatlán, y tengo que ir a tramitar de Santa Tecla
a San Salvador, a Bandesal, que me den ese dinero en el Seguro Social, después ir a pagarles al otro municipio. O sea, ¿cómo van a hacer con toda esa movilidad? O sea, con estas restricciones de que no puedes andar de un municipio a otro. Sí, yo creo que en el tema del Gran San Salvador van a tener que hacer esa aclaración, ¿verdad? Porque Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla y San Salvador, Soyapango y Lopango, Soyapango, ajá, mexicanos, Ayutuxtepeque, mexicano, por eso decía, los 14 municipios del Gran San Salvador. Tú y yo somos uno mismo. Es correcto. Sí, Entonces, cabal. Aquí, pero son cosas que de verdad hay que tener el cuidado. ¿Por qué? Porque viene la autoridad y en una aplicación inadecuada pueden llevar presos a un montón de gente. Pues. ¿No viste al inicio de la cadena el presidente ayer dijo, hoy ya tengo legalidad para poder detenerlos con la aprobación del decreto que le habían hecho? O sea, se estaba jactando ya de que hoy sí ya es legal poder detener gente. Pues. No, ajá, no. Esas cosas, y así dijo al inicio, o sea, que ya tenía permiso pues para poder detener a la gente. Lo que no se ha percatado es que en esa ley que se aprobó hay mecanismos y procedimientos en que ahora ya no es un policía ni un soldado el que va a decidir si te llevan a un centro de detención, sino que te tienen por obligación que llevar ante un médico, y un médico ya con criterio suficiente es el que va a determinar y aplicar otro procedimiento que está ordenado en ley. O sea, los médicos no son soldados ni policías que van a obedecer una orden ilegal. Los médicos tienen suficiente criterio y tienen un juramento de atención de sus pacientes, en el cual no solo porque le ordenen, mira, a todo el que venga, mandámelo a un centro de cuarentena, o sea, no lo van a hacer. O sea, los médicos no son así. Tienen que ver criterios. Carlos, gracias por tomar la llamada. Ya conocimos tu visión de lo que ocurrió anoche y las declaraciones, bueno, la cadena del presidente de la República. Ajá, exacto. Un gusto siempre platicar contigo, Carlos. Siempre nos hace falta tiempo. Chivo, gracias por todo. A la orden, un abrazo. Cuidado ahí con el DUI número 5, ¿verdad? Determinación ahí, los municipios.